Hola, soy Juan Correa y en este video vamos a ver lo que es Compound Components en React. Es una parte muy importante de cómo pensamos nosotros al crear componentes en React.js y esto es la preintroducción para ver Advanced Compound Components o la versión avanzada de esta manera de crear componentes en React. Y para eso tenemos este ejemplo de un User Profile y este elemento de UI que está aquí es el ejemplo sin Compound Components. Vamos a ver el código fuente. Este es el código fuente y este es User Profile. Este Components Page no es más que toda esta página que estamos viendo aquí, pero lo importante es este componente. Vamos a analizar cómo está hecho este componente, pros, contras y cómo lo podemos refactorizar para que sea más extendible, más fácil de mantener y obviamente de actualizar. Tenemos User Profile y vemos que recibe tres props: un User, Favorite Hooks y Favorite Movies. La intención de este componente es mostrar información del perfil de un usuario: su nombre, su edad, favorite books y favorite movies. Muy bien. En este ejemplo estoy usando data moqueada o data falsa, como vemos aquí, pero eso sería indiferente si estás usando una API, si estás leyendo de un store de Redux, etc. Al final de cuentas, aquí vamos a acceder a esta información. Vamos ahora a analizar cómo está hecho User Profile. Si vemos User Profile, vemos que recibe los props, tiene esta interfaz en el que se le indica los props de qué tipo son. Y aquí estamos a su vez renderizando un componente UserInfo y favorite list. En UserInfo le pasamos los props name, age y en favorite list le pasamos books y movies. Si vamos a UserInfo, tenemos aquí que tenemos estos componentes. Estos son de Stelet Components, no son más que elementos estilizados, un H2 y un párrafo con estos estilos. Y este es el elemento final o el último que renderiza esta información de aquí arriba. Y si vamos a Favorite List, vemos que a su vez renderiza Favorite Books y Favorite Movies. Si vemos alguno de ellos, vamos a ver que no es más que otros Styled Components y una lista de que se itera, porque son un array. Este es el ejemplo de Favorite Movies, pero es lo mismo para Favorite Books. Se itera. Muy bien, vamos a ver los pros y contras. Los pros es que cada componente individual hace solo una cosa y la hace bien. No hay lógica mezclada entre diferentes componentes de UI. Esto nos permite tener la facilidad de que si yo quiero crear un test unitario muy granular, por ejemplo solo a UserInfo, pues se presta a que sea más fácil, porque en mi test yo puedo simplemente renderizar UserInfo y pasarle name y age. Como vemos aquí, es un componente de UI. Esa es una ventaja para mí en mi tiempo de experiencia trabajando en React.js en todos estos años. ¿Qué desventaja podemos ver aquí? Tal vez tú has notado en tu experiencia personal o trabajando en proyectos que a veces ves componentes que reciben muchos props. En este ejemplo está recibiendo tres props, pero estamos viendo que UserProfile no hace más que recibir los props y a su vez pasarlo al árbol de componentes. Por ejemplo, Favorite List recibe books, movies, que a su vez se les pasa a los componentes correspondientes. En este ejemplo son solo tres niveles en el árbol de componentes, pero es viable que haya casos en el que haya más niveles en el árbol de componentes, es decir, que Favorite Books a su vez renderice otro componente que se le pase por props y así consecutivamente. Esto se le llama un antipatrón y es props drills y consiste justamente en eso, en estar creando componentes y pasar muchos props a lo largo de todo el árbol de componentes. La desventaja de eso es que es muy difícil de mantener con el tiempo, porque si llega a cambiar un prop, el nombre o el valor, tenemos que ir uno por uno en todos los componentes actualizando la interfaz o adecuando el prop, como sea el cambio correspondiente. Esa es la desventaja, es difícil de mantener. Otra desventaja que veo es que es difícil de customizar. Por ejemplo, si yo vengo a mi página, que es esta, aquí tengo mi componente. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera, digamos, llega un requerimiento nuevo y necesitamos renderizar solo John Doe y ya, y la edad no? A veces queremos renderizar la edad y a veces no. Pues ¿qué haríamos? Pues tendremos que pasarle, probablemente una manera es pasarle un prop. Is age show, por ejemplo, o visible. Y pues tendríamos que pasar este prop a UserInfo. Is age visible, para que al final UserInfo haga un render condicional.
Eso puede ser una manera. Aquí en desarrollo siempre hay diferentes maneras de hacerlo. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos sacar partida de la composición de componentes para no tener esos problemas. Vamos a usar otro código que está aquí. Yo tengo aquí la carpeta components, tengo components. Voy a abrir components y aquí tengo user profile refactored. Voy a cerrar todo. Y esta carpeta user profile refactored tiene el nombre, pero tiene idénticamente el mismo contenido de los componentes. Normalmente el refactor lo haría sobre el mismo código, pero para este video el refactor lo voy a hacer en un archivo separado para que se pueda ilustrar bien el ejemplo y tener las dos versiones. Y aquí también lo voy a renderizar. Y quiero tener las dos versiones para que sea más fácil de ver las diferencias. La composición de componentes en React, ¿en qué consiste? La filosofía o parte de la filosofía es que nosotros tengamos componentes como si fueran piezas de Lego. Piezas de Lego que podamos nosotros adherir, combinar, para crear figuras nuevas. Pero las piezas de Lego son muy flexibles. Nosotros podemos intercambiar cada pieza por una diferente. Algo así es la filosofía de composición de componentes. Pero, ¿cómo luce esto a nivel código? Vamos a ir a User Profile Refactored y vamos a ir a User Profile. Para yo poder hacer este refactor, estoy analizando que User Profile no es más que un contenedor o un wrapper de estos subcomponentes. Entonces, lo que podríamos hacer, por ejemplo, vengo a Components Page y aquí voy a hacer un ejemplo nuevo. Voy a hacer el ejemplo de typography con compounds y aquí voy a empezar a poner otra vez. Voy a darle tab para que me autocomplete y en vez de user profile lo voy a borrar. Voy a hacer un import. Voy a hacer un import de user info. Voy a hacer aquí entonces un import user info. Aquí lo copio. También necesito hacer un import del componente user data container. Aquí voy a copiar este import y aquí lo voy a pegar. Y ahora voy a copiar y voy a poner aquí. Voy a indentar esta parte, ok. Y aquí voy a pegar user data container. Y aquí voy ahora a renderizar user info. User info espera dos props. ¿Cuáles props? Age y name. Entonces le pongo age. Le voy a pasar mock user data .age y name va a ser igual a mock user data .name. Voy a guardar y aquí estoy viendo un error de renderizado y es porque en alguna parte, ok, aquí no estoy haciendo el segundo cierre de este componente y aquí estoy empezando a renderizar. Si ves, el resultado hasta ahora es el mismo para el nombre y la edad, pero ya no hay necesidad de estar pasando estos props a un segundo nivel, los paso directamente. Vamos a ver ahora cómo luciría. Pasarle a favorite list. Voy a importar, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer un import y aquí lo voy a copiar y aquí lo voy a pegar. Y este elemento que espera los props, movies, guardo. Y ahorita tenemos exactamente el mismo resultado, pero lo que hicimos básicamente en el proceso de refactor fue deshacernos de user profile. User profile que era solo un wrapper. Y en lugar de usarlo estamos usando directamente los subcomponentes, como tenemos aquí. Aquí voy a dar un enter para que se alcance a diferenciar mejor. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más ventajas me da esto? Por ejemplo, yo puedo cortar esto y lo puedo reacomodar como una pieza de Lego. Ahora cambié el orden y ahora está primero la lista de favorite books, favorite movies y después está la información del usuario. Esto es una ventaja en caso de que yo necesite cambiar el orden o cambiar la manera en que se renderiza. De esta manera es muchísimo más flexible. Vamos a ver el ejemplo de qué pasaría si age fuera un valor que a veces quisiera mostrar y a veces no. Vamos a ir a user info y aquí estamos renderizando justamente estos valores.
Lo que podemos hacer, una manera que se me ocurre es pasarle un prop que se llame como antes isAgeVisible, un prop booleano, o la otra es si age es un definer, un prop opcional, y aquí hacer un render condicional de si viene age, renderizar age del tipo age and y renderizar. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otros cambios? Vamos a ir a Favorite List y vemos que Favorite List a su vez tiene Favorite Books y Favorite Movies. Lo que podemos hacer también en este refactor es deshacernos de Favorite List y renderizar directamente Favorite Books. Y lo vamos a hacer. Aquí lo voy a copiar. Aquí lo voy a poner aquí abajo, nada más para poder copiar los nombres de las variables. Lo borro. Aquí está dentro de un div como un wrapper y solo tengo que importar import favorite books y otro import de favorite movies, y este compartir ya no lo uso y lo guardo, y el ejemplo sigue siendo idéntico. Vamos a hacer un refactor más todavía. Vamos a ir a favorite books. La única diferencia entre estos componentes es que es el título. Uno pone favorite books, pero itera sobre los mismos elementos, tiene los mismos componentes de UI, pero como vemos solo cambia el título. ¿Qué podemos hacer? O una de dos, o manejamos esta lógica de render, aquí está renderizado, o creamos un componente único que reciba un prop, por ejemplo. En vez, bueno, aparte de recibir movies, podemos hacer, lo voy a copiar, lo voy a crear aquí para que sea más simple, más práctico, pero puede ser, por ejemplo, favorite movies, user list data, por ejemplo, se me ocurre por dar un nombre genérico. En vez de movies, que voy a ponerle data, aquí sería data, que voy a copiar para cambiar el nombre, voy a pegar. Tendré que hacer el import de estos componentes, pero lo que podría hacer aparte es también recibir un title, que puede ser un string, y aquí podría renderizar justamente title. Tendré que importar también estos componentes de UI, son styled components, lo voy a hacer. Voy a copiar, pego, y aquí voy a poner title favorite books. Aquí está data, y title va a ser favorite movies. Guarda, y el resultado sigue siendo el mismo. Y ya estoy creando un componente nuevo en este refactor y le estoy pasando este prop. Muy bien, lo que hemos visto en este video ha sido cómo pensar en términos de React al crear componentes usando la composición de componentes. Hemos visto un ejemplo sin la composición, que es tener un componente padre que renderiza componentes hijos y le pasa props a través de todo el árbol de componentes. Hemos visto los pros y contras y hemos visto un ejemplo de cómo usar la composición para tener mucho más flexibilidad, inclusive detectar posibles otros refactors, como en este caso userListData, para que sea un componente reutilizable o más reutilizable. Y esto nos da más flexibilidad. Esto ha sido solo la introducción, pero en el siguiente video vamos a ver una versión más avanzada de este patrón. Te veo en el siguiente video.